Muchas gracias. Vamos a empezar punto final de manera distinta. Tenemos el día de hoy a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La habíamos anunciado, está con nosotros en el estudio para hablar, por supuesto, de varios temas. Pero inicialmente, al darle el saludo, quisiera preguntarle, Keiko, ¿cómo ha recibido usted la última encuesta de IEP que traduce y grafica una distancia bastante grande entre Pedro Castillo y usted? 20 puntos de diferencia. Esta noche debe salir una encuesta distinta y en la semana anterior se han visto tanto las encuestas de Ipsos como la de Datum. La diferencia es grande y hay claramente en este momento una cima muy empinada para usted. ¿Cómo lo recibe? El reto es grande, sin duda. Recibo los resultados con humildad, con serenidad también. Sabemos que esta segunda vuelta para mí ha empezado hace 3 días en la práctica, cuando recién el juez me ha dado la autorización para recorrer nuestro país. Pero creo que acá lo importante es poder transmitir todas nuestras propuestas, llegar a los corazones de muchos peruanos que en primera vuelta han optado por otras opciones y que recién ellos están planteando o no se han decidido, recién están escuchando a ambos candidatos. Bueno, se habla de la segunda vuelta como una historia absolutamente distinta, pero yo creo que tenemos que partir de cosas bien concretas. Es decir, ¿qué cosa nos ha dicho la primera vuelta? La primera vuelta nos ha señalado que hay una desafección total por toda la clase política y que los respaldos han sido pequeños. La gran sorpresa ha sido Pedro Castillo de Perú Libre, evidentemente, y estamos tratando de conocer qué cosa hay detrás alrededor del señor Castillo. Pero entre él y usted, entre 18.9% y 13% hay casi 32%, es decir, casi un 70% de gente no los quería a ustedes en segunda vuelta. Entonces, la pregunta tiene que ver con, usted se está enfrentando no necesariamente con un Pedro Castillo, se está enfrentando con usted misma y con su propio pasado respecto al fujimorismo y a su actuación en términos claros. En ese sentido, porque la gente de repente está esperando escucharle decir, bueno, a ver, ¿a qué verdaderamente me comprometo? Porque ese es el reto que usted tiene, más allá del candidato Castillo, ¿no? Sí, la elección de primera vuelta, Mónica, nos ha dado un mensaje muy claro de que todo está muy fragmentado, que no hay una postura o un partido que tenga más del 20%, y creo que eso nos obliga a necesariamente tender puentes, a buscar consensos, y por eso mi primer mensaje de aceptación de resultados fue plantear la unidad y no la división o la lucha de clases. Fue plantear un reencuentro de todos los peruanos. Ahora vamos a pasar a su pregunta sobre nuestro pasado, nuestra historia. Y sobre luchar con esa historia que han escrito ustedes mismos, sí, que ha escrito Keiko Fujimori. Sí, sin duda, y lo que yo represento, ¿no? A lo largo del gobierno de mi padre se han tenido logros importantes, pero también se han cometido errores y delitos. Y durante mi gestión como presidenta del Partido Fuerza Popular, en el último quinquenio se cayó pues en este círculo vicioso de la confrontación, y yo he reiterado en varias oportunidades mis disculpas y mi perdón, y no tengo problemas, Mónica, en volverlo a hacer las veces que sean necesarias. ¿Pero qué le pasó a usted? Usted se sintió todopoderosa. Eso es lo que ocurrió verdaderamente cuando tuvo el respaldo de 73 congresistas, y lo que nosotros vimos es una Keiko Fujimori que ostentó el poder y fue intransigente en relación a la situación que exigía el país. Quizá eso es lo que hoy le pasa factura a usted, más allá de un candidato que puede ser un candidato que está planteando una circunstancia anti-establishment. O sea, le piden a usted
esa transparencia y qué cosa sería capaz de hacer usted eventualmente en el poder si tuviera nuevamente el poder, porque ahí está el problema. Yo creo que he cometido varios errores, ¿no? Lo he ido explicando a lo largo de la primera vuelta. El primero, pienso yo, fue el día de la elección y al quinto día, yo hice una conferencia de prensa reconociendo los resultados, Mónica. Muchos de los dirigentes de mi partido no querían que yo haga esa declaración y les dije, con o sin ustedes yo lo voy a hacer. Mi primer error fue no pedir en ese momento un recuento para que el resto de mi grupo político asimile mejor el resultado. Y claro, la pelea es de dos, Mónica. Yo asumo la responsabilidad de nuestro lado y por parte del expresidente Kuczynski, pues él amenazaba con llevarse congresistas, ¿no? Lo anunció además desde una entrevista desde el extranjero. Mi otro error fue aislarme y no explicar las cosas, porque esa conferencia de prensa que para mí significaba un mensaje a la militancia de nuestro país para desmovilizarlos, porque yo di la orden de que no hayan marchas, que se respete el resultado, unas personas lo interpretaron como que era una muestra de poder y no era ese mi objetivo. Mi objetivo era decir, todos estamos reconociendo los resultados. Militancia, simpatizantes, a todo el pueblo que me apoyó, por favor, reconozcamos los resultados. Pero se interpretó de otra manera. Pero la percepción fue otra. Así es, la percepción fue otra y ahí nuevamente mi error fue no explicarlo mejor, Mónica, y lo reconozco y por eso estoy ahora tratando de explicar tantas veces sea necesario. Pero también hubo los un gestos. tema de blindaje en el Congreso y una circunstancia que generó tanta inestabilidad. Y se lo digo con absoluta transparencia en el sentido de que hoy está disputando una segunda vuelta con alguien que también genera muchos temores, es decir, porque todavía, como le digo, no terminamos de conocer al señor Castillo y esperemos que en los próximos 42 días podamos hacerlo. Pero de usted hemos conocido muchos ángulos, ya sea desde su punto de vista como percepción o como realidad, que son absolutamente negativos. Por eso le decía inicialmente que su gran pelea en términos de votos es con usted misma y lo que ha representado. Entonces, ahí es donde la siguiente pregunta es, ¿qué va a hacer para revertir eso? Esta semana hemos tenido el respaldo generoso del doctor Mario Vargas Llosa y la preocupación de muchos ciudadanos como él es sobre todo salvar y fortalecer la democracia. Entonces, yo le he señalado claramente, cuando él hizo la publicación de su nota, lo llamé, conversamos con mucha cortesía y me comprometí con él y con nuestro país a respetar absolutamente la democracia, como lo vengo haciendo, Mónica, a lo largo de mi carrera política, ser muy respetuosa con la libertad de expresión y la libertad de prensa. De mí se han dicho muchas cosas a lo largo sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? Pero jamás han visto que yo haya puesto una denuncia, una demanda, ni nada por el estilo. Seré muy respetuosa de la independencia de poderes y todo eso, bueno, se lo he explicado al doctor Mario Vargas Llosa y a quienes me están apoyando, a quienes me están llamando, a quienes me escriben, pues siempre voy a trabajar para poder fortalecer nuestra democracia, porque creo que el riesgo viene por el otro lado. A ver, en el caso de justamente recibir estos saludos y estos respaldos, usted ha tenido una distancia y una diferencia enorme con su hermano Kenji Fujimori, y hoy él ha aparecido en redes sociales saludando su candidatura. ¿Ustedes han conversado? ¿La ha sorprendido? ¿Hay una reconciliación familiar y política con él? Agradezco, permítame también señalar el respaldo de Rafael López Aliaga, el respaldo de Álvaro Vargas Llosa, de Pedro Cateriano, con quienes tenemos muchas diferencias, y ayer efectivamente sí me sorprendió.
el respaldo de mi hermano Kenji. ¿Lo habían conversado? ¿Habían hablado? ¿Habían tenido algún acercamiento? ¿Su padre de algo tiene que ver con esto? Yo le he pedido disculpas a mi hermano públicamente y me imagino que él las ha escuchado, pero yo creo que el respaldo que él ha señalado va más allá de Keiko, ¿no? El respaldo que él está dando lo hace por el Perú. Le he mandado un mensaje, ¿no? Y yo estoy segura que más adelante encontraremos la oportunidad cuando él así lo determine para poder conversar. Quien aún lo está pensando es el señor Hernando de Soto, que anteriormente a usted la ha respaldado. Sin embargo, él ha dicho en alguna oportunidad que usted tuvo conversaciones con él en otra campaña electoral, pero nunca llevó a cabo su plan y lo que habían acordado. Hoy lo está pensando e incluso ha adelantado que ha tenido conversaciones con el señor Castillo. Y lo que dice es que más allá del tema constitucional es que lo que hay que plantear hoy son reformas que protejan a todos, no necesariamente a unos pocos. Eso es lo que él señala, que usted está pensando como antes de la pandemia, no después de una pandemia. Entonces, sus planteamientos no le están llegando a él, eso es lo que él señala. ¿Qué le dice a Hernando de Soto? He conversado con él, entiendo que él está analizando los... O sea, ¿también ha conversado con él? Sí. O sea, él ha conversado con Castillo y con usted. Sí. Ya. Y entiendo que están evaluando los dos planes de gobierno. Yo creo que son bastante claras las ideas que tenemos en Fuerza Popular y las ideas que tiene el señor Pedro Castillo. De nuestro lado, Mónica, buscamos convocar a técnicos, a diferentes políticos, porque me faltó contestarle su pregunta sobre cuál es el tipo de gobierno que nosotros planteamos. No planteamos un gobierno de Fuerza Popular, soy absolutamente consciente, Mónica, y eso lo ha señalado Raúl Díaz-Canseco, a quien también le agradezco su respaldo. Yo ya no solo represento al fujimorismo, yo represento a quienes no quieren el comunismo, y soy consciente que la convocatoria de un futuro gobierno, si es que el pueblo peruano me da la confianza, tendrá que ser muy abierto y tendrá que tener colores partidarios de diferentes grupos políticos que nos permitan generar el consenso dentro del Congreso de la República. Por ejemplo, si ustedes llegaran a hacer gobierno, a revertir, digamos, lo que hoy muestran las encuestas, ¿en quién estaría pensando usted como presidente del Consejo de Ministros o un personaje que no necesariamente coincida con el fujimorismo y que tenga que ver con el manejo del gobierno? Es decir, no Keiko Fujimori si llega a la presidencia, no los fujimoristas, sino quién o quiénes o cuál sería el perfil de ese personaje. Sí, yo ahí prefiero no, digamos, hacer nombres específicos, ¿no? Porque esta campaña de segunda vuelta recién empieza. Sin embargo, sí le puedo decir que el perfil que se buscaría para un futuro premier va a ser alguien sin duda no fujimorista, con peso propio, con trayectoria, con capacidad técnica, pero también capacidad política, que sea una persona convocante, ¿no? Dialogante, y que genere estos espacios, sobre todo lo que yo he visto a lo largo de los años que vengo recorriendo nuestro país, hay un estado de abandono, hay una indignación de parte de la población que se siente abandonada, se siente indiferente, se siente invisible frente al Estado, que durante años no han hecho nada, y encima le sumamos la pandemia, pues el dolor, la tragedia es doble para ellos. Pero justamente, entonces ahí, perdóneme, Mónica, lo que buscamos es convocar a los mejores, para que desde el primer día trabajemos en la reactivación económica, en cambiar los protocolos para combatir y controlar este virus y esta pandemia, porque nuestro objetivo es salvar la vida, salvar la economía de nuestro país y devolverle la credibilidad a las personas. Lo que mucha gente me dice cuando viajo es: señora, regrese y señora, cumpla con su palabra.
Cumpla con su palabra, porque evidentemente pues nadie ha cumplido con su palabra en muchas décadas aquí en el Perú. Y permítame decirle, Mónica, yo no he tenido hasta ahora la oportunidad de ser gobierno y espero a lo largo de estas semanas que nos quedan poder convencer sobre todo a las personas que no optaron por nuestra candidatura, que vean el plan convocante, las ideas que tenemos y, por supuesto, la capacidad de gestión y el sentido de urgencia que le tenemos que poner para resolver los problemas en nuestro país. En el sentido de urgencia hablamos de pandemia. Usted sí, en el plan de gobierno hay algunas líneas respecto al plan respecto a las vacunas, a la pandemia en general, a tratar de, digamos, de detener la multiplicación del contagio. Pero ¿cuál sería la gran diferencia de lo que se está haciendo el día de hoy? Nos han hablado ustedes de pruebas moleculares, he escuchado a la gente que la acompaña, pero más allá de eso, se tiene que replantear la estructura sanitaria del país. ¿Cómo lo harían ustedes? Sí, tenemos una mirada integral. Creo que las pruebas rápidas, lamentablemente una de las peores decisiones del expresidente Vizcarra, lo que generó es ponernos una venda en los ojos y no saber quiénes son las personas realmente contagiadas. Entonces, planteamos aplicar pruebas moleculares, 70.000 pruebas moleculares por día gratuitamente, de tal manera que no solamente sepamos quiénes son las personas contagiadas, sino tengamos una política de rastreo para saber exactamente cómo controlar el virus. En segundo lugar, la construcción de plantas de oxígeno, Mónica. Ahí también el señor Vizcarra se equivocó cuando no permitió inicialmente que la empresa privada participe en la construcción rápida de estas plantas. Hemos dicho que vamos a construir por lo menos 100 plantas de oxígeno a nivel nacional. Ya, pero eso toma un tiempo. Sí, pero ya estamos trabajando en ver los plazos, los tiempos, de dónde lo traemos, en qué sitios se van a hacer. De eso se está encargando el doctor Bustamante. Distribuir gratuitamente el oxígeno a través de las Fuerzas Armadas y en las zonas más alejadas entregar concentradoras de oxígeno. Luego viene el tema de la atención primaria. Porque en nuestro país no solamente las personas han perdido la vida por el COVID. Se calcula que la mitad de ellos han perdido la vida porque no tuvieron la oportunidad de ingresar a un centro de salud. Entonces, tenemos que ampliar rápidamente las postas médicas, los grandes hospitales, como hemos visto en otros países, donde se levantan hospitales de emergencia en 10, 15 días. Yo sé que en nuestro país no será en 15 días, será en un mes, pero tenemos que hacerlo rápidamente. Y por último, y lo más importante, que es algo que me dicen cuando estoy reunida con las personas, señora, las vacunas, ¿no? ¿Sí? Dice el gobierno de Sagasti va a dejar 48 millones de vacunas. ¿Qué van a hacer ustedes? Ojalá que lo cumpla, porque hasta ahora lo que vemos son solamente promesas, ¿no? Y vemos... Bueno, las vacunas ya han comenzado a llegar, hay que también ser rigurosos en esa respuesta. Y yo lo he saludado. Yo he saludado al presidente Sagasti cuando han empezado a llegar los primeros lotes, pero creo que todavía está muy lento y eso es algo que tenemos que agilizar. Y ahí yo soy muy crítica de este Congreso, pero la semana pasada han aprobado una ley que creo que es muy importante, que es la convocatoria de otros sectores para la aplicación de la vacuna. El Estado se tiene que encargar de su primera línea y la población vulnerable, pero aquí no se puede ver como que esto es una competencia, sino se tiene que tener una mirada de sumar esfuerzos. Y ahí vamos a convocar... ¿Al sector privado? Al sector privado. ¿Cómo, no? Para vacunar gratuitamente. Yo he leído el dictamen que se ha aprobado en el Congreso de la República y creo que es un primer buen paso. Pero en su reglamentación debería estar claramente señalado que el sector privado puede aplicar las vacunas de manera gratuita. Y también permitir que las iglesias, los gobiernos regionales y gobiernos locales puedan ayudarnos en este esfuerzo. Ahora, en este debate de, por el lado del señor Castillo, una asamblea constituyente, por el lado del fujimorismo, mantener como está la Constitución del 93, ustedes también tienen que tener, digamos, la audacia de leer que la gente quiere cambios y quiere reformas. Empezando, yo no hablo del modelo, pero sí hablo de que efectivamente las oportunidades crezcan para esa gran mayoría que está postergada y que hoy se siente absolutamente abandonada y es capaz de mirar una opción que puede generarle un cambio, cualquiera este sea. ¿Qué cambio generarían ustedes?
Lo que plantea mi contrincante es un salto al vacío. Lo que nosotros planteamos es un cambio hacia adelante. ¿Tenemos que cambiar la estructura del Estado? Sí. ¿Cómo? Tenemos que hacer que los funcionarios, por ejemplo, ¿no? Yo pregunto cuando he estado en diferentes regiones, sobre todo en el campo. Antes los funcionarios técnicos viajaban, caminaban, les daban capacitaciones, les llevaban semillas mejoradas. Eso se ha dejado de lado. Los programas sociales que funcionen bien, no importa quién los haya creado, empezaré por Pensión 65 del expresidente Ollanta Humala, hay que repotenciarlo, hay que ampliarlo. Los niveles de pobreza se han incrementado. El programa Juntos del expresidente Toledo también. Pero así como esos, tenemos que repotenciar Pronamach para llegar al campo. Repotenciar Foncodes a través de sus pequeñas obras y sus núcleos ejecutores permitieron llegar con eficiencia a las zonas que más atención y necesidades tenían. ¿Cómo promover las inversiones y cómo evitar que hayan más Odebrecht? ¿Cómo evitar que hayan circunstancias de esa naturaleza que los ha, digamos, afectado a todos, incluyendo a usted misma? En una investigación que sabemos todo va a tener que continuar. Después podemos hablar del tema. Pero lo cierto es que la gente lo que dice es, ¿qué va a pasar con estas grandes transnacionales? ¿Cómo van a responder a eso? ¿Cómo se va a generar la inversión sin que haya ese nivel de corrupción que nos ha afectado a todos los peruanos antes de la pandemia y ahora con mayor razón dentro de la pandemia? Hemos señalado claramente que el Estado no puede ni debe hacer contratos con empresas corruptas. Para eso también tenemos que fortalecer a la Contraloría, que permita no solamente tener mayores presupuestos, sino un control concurrente, capacidad sancionadora para separar a los funcionarios de manera inmediata. Hoy que la pandemia pues, nos está permitiendo utilizar herramientas tecnológicas, pensamos implantar el programa Transparencia 100% para que en todos los procesos de adquisiciones y de compras del Estado participe la prensa y también la ciudadanía. Pero ¿cómo lo plantea? ¿Como una reforma digital de transparencia para acceder a la información en tiempo real? Y así es, y para que todos los procesos de adquisiciones, no solamente del gobierno central, sino también de los 3 niveles de gobierno, todo se haga de manera transparente y de manera ¿está recogido virtual en el plan de gobierno? Sí, transparencia 100%, sí. Ok, todo eso como título. Está, digamos, utilizado y explicado en nuestro plan de gobierno. No sé si la palabra transparencia 100%, esa titulación la hemos ido cambiando a lo largo de la campaña, pero el concepto está. Cada una de estas propuestas en la lucha contra la corrupción. Pero acá vuelvo a retomar algo importante, Mónica. El programa, por ejemplo, Foncodes, que fue premiado por el Banco Mundial en el año 2002, utilizaba los núcleos ejecutores. Se elegían sus dirigentes a través de las comunidades y estos núcleos ejecutores no solamente se encargaban de definir la obra que se necesitaba, sino también de fiscalizar. Y es ahí donde debemos de convocar también a la ciudadanía en los procesos de fiscalización. Hay un tema que desarrolla su plan de gobierno, es que propone revisar la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral. Bueno, hemos visto lo que ha ocurrido y también el mecanismo de la cuestión de confianza. Es decir, son 2 temas que nos han generado, primero con el Congreso que tenía la mayoría fujimorista y segundo con este Congreso, después de la disolución del primero, que nos ha tenido a todos los peruanos en una circunstancia horrorosa en medio de la peor emergencia de los últimos tiempos. Entonces, ¿cómo responder a eso también? Sí, hemos dicho reformas constitucionales se pueden hacer, se pueden evaluar, hemos aprobado ya algunas y es importante generar esos espacios que nos permitan el cambio. Ahora, el cambio sobre todo se tiene que dar en la capacidad de gestión. Yendo a su pregunta con referencia a la reforma constitucional sobre la relación entre los poderes, del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Justamente por todas las crisis políticas que hemos tenido, en el penúltimo proceso de vacancia del señor Vizcarra, yo me pronuncié en contra. Abiertamente me criticaron, sobre todo militantes y seguidores de nuestro partido, pero yo consideraba que no procedía ese primer pedido de vacancia. Y es ahí donde empezamos a cuestionarnos nosotros mismos cuál debería ser la relación entre ambos poderes. Recuerdo también que antes del cierre del Congreso, nuestro secretario general Lucho Galarreta sostuvo
junto con otros dirigentes de otros partidos, diferentes conversaciones con el ex premier Salvador del Solar. Y se apostaba a eso, a un diálogo, y se apostaba a ciertas reformas justamente que acoten tanto la solicitud de vacancia como las cuestiones de confianza, ¿no? Porque eso es lo que hemos tenido de ambos lados. Esa es una reforma a la que nosotros apoyaremos, pero somos conscientes que tenemos 24 representantes. Exactamente, y se necesitará... van a tener que hacer alianzas con 4 o 5 distintos grupos políticos dentro del Congreso, cosa que no va a estar fácil para ninguno, cualquiera que suba a la presidencia. Sí, yo creo que ahí se van a tener que tener muchos gestos de parte de todos los grupos políticos, de desprendimiento, de intercambiar ideas, de mejorar las que nosotros tenemos o las que otros grupos tengan, ¿no? Ahí se tiene que imponer el diálogo. Hay un tema que se ha discutido mucho en el último Congreso y también es un tema que la gente tiene mucho interés. ¿Qué es lo que va a plantear usted o qué plantea dentro de su plan de gobierno en el Sistema Nacional de Pensiones, por un lado, y el sistema privado de pensiones? Se habló en algún momento de hacer un solo sistema de pensiones. Sin embargo, el señor, por ejemplo, en el caso del señor Castillo, lo que se menciona es la posibilidad progresiva de desaparecer el sistema privado de pensiones. ¿Qué plantean ustedes? Porque algo se está esperando en cuanto a una reforma y a una reestructuración del sistema de pensiones. Se tiene que hacer una reforma integral, ¿no? Tenemos 4 sistemas, vamos a decirlo así. Pensión 65, la ONP, las AFPs y el sistema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entonces, cada una de ellas tendrá que ser mejorada. Por ejemplo, en el tema de la ONP, la rigidez que existe en el sistema de exigir que se cumpla con los 20 años de aportes, y si el trabajador solamente contribuyó con 17 años, no recibe nada, me parece que es absolutamente injusto. Y eso es algo. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa pues tendrá que evaluarse para que reciba una pensión de acuerdo a la proporcionalidad de años con la que la persona ha contribuido. Con referencia a las pensiones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, hay una demanda pendiente en el Tribunal Constitucional. Desde Fuerza Popular ayudamos para que exista una nivelación, porque había una discriminación en las pensiones de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entonces, nuestro compromiso es mantener esta nivelación y entiendo que hay algunos sectores todavía que les falta complementar. Con referencia a las AFPs, lo que tenemos también que hacer es bajar los costos de las comisiones, ver de qué manera se puede lograr mejores rentabilidades, y si es que hubiese algún abuso, porque creo que lo que hace falta en nuestro país es mayor fiscalización, y eso ha generado, ¿no?, que se genere mucha desconfianza por parte del sector privado. ¿Fiscalización de qué? ¿De las AFP? ¿Es decir, el cobro de comisiones? Yo diría de todo el sector, ¿no? Por ejemplo, en el tema minero, sí, ¿no? Hay empresas mineras que laboran bien, pero hay otras que no, que están dañando el medio ambiente. Pero justamente porque... ¿Pero cuáles? Porque por un lado tenemos el planteamiento del señor Castillo que habla, no sé si de nacionalizar, de expropiar mineras específicas, pero también capta la atención de la gente cuando dice, no, le vamos a pedir a las empresas que el 70% de sus utilidades queden en el país y el 30% se lo lleven, no al revés. Entonces, lógicamente, la gente que está al otro lado dice, uy, esto es maravilloso porque no van a poder hacer lo que están haciendo ahora. Entonces, ¿qué cosa se debería hacer respecto a lo que se viene trabajando hoy? Primero, somos un país minero y tenemos que seguir siendo un país minero, pero teniendo la posibilidad que las comunidades también se desarrollen. O sea, ¿qué cosa plantean ustedes en ese sentido? Tiene que haber una armonía entre la actividad extractiva y la agricultura. El gran problema que existe en todas estas zonas de influencia, primero, es el acceso al agua, ¿no? Y la gran preocupación de nuestros hermanos agricultores es que ellos consideran que las actividades extractivas le hacen daño al medio ambiente y se preocupan con toda razón del acceso al agua. Por eso lo que nosotros hemos planteado es priorizar
el agua, primero para el consumo humano, en segundo lugar para la agricultura, la ganadería y luego para las actividades extractivas. Y tiene que haber una supervisión y fiscalización constante, y si hubiese alguna empresa... ¿Fiscalización del Primerato? ¿Fiscalización de dónde? ¿Del ministerio correspondiente de Energía y Minas? ¿Fiscalización de la... ¿En qué niveles estarían esas fiscalizaciones? Sí, es que tiene que haber en todos los niveles, Mónica, porque están también los gobiernos... Yo lo que pido es aterrizar la cosa, ¿no? Porque la gente que está escuchando dice, bueno, pero también hemos escuchado que iban a fiscalizar y no lo han hecho nunca. O sea, me pongo en el zapato de la persona que está viendo esta entrevista. Entonces, ¿en qué niveles sería esa fiscalización? Sobre todo el Ministerio del Medio Ambiente, que es a quien le corresponde, ¿no? Y tiene que haber una actitud también mucho más proactiva por parte del Ministerio de Agricultura, que en los últimos años han dejado abandonados a los hermanos agricultores. Yo he estado el día de ayer en un recorrido en la que he estado en Pasco, ¿no? En Oxapampa, en Junín, he estado en Chanchamayo, en Satipo y en Tarma. Y los hermanos caficultores... lo que necesitan ellos, porque ellos han sido triplemente golpeados por el abandono del Estado, por la pandemia y por la roya amarilla que sufrieron en el año 2018. Entonces tenemos que hacer un cambio y anular, por ejemplo, las multas, los intereses en sus créditos, llevar semillas mejoradas, darle capacitación técnica, la construcción de reservorios, canales de irrigación, ayudarlos en su certificación, en la búsqueda de mercados al extranjero, porque producen un café maravilloso, ¿no? Sí. Entonces, ese cambio de actitud tiene que haber. Permítame cambiar de tema. Usted en la primera vuelta, y fue clara, en 2 oportunidades lo dijo que iba a indultar a su padre. En esta segunda vuelta ya no lo he escuchado. Quiero saber si se reafirma en eso y, en todo caso, por qué lo haría o si ha cambiado de opinión. Sí, en el año 2016 yo señalé que la libertad de mi padre se iba a buscar a través de la vía legal y constitucional y no a través del indulto. Sin embargo, después de tantos años, y yo misma, después de haber estado injustamente en prisión, he recapacitado mi postura. ¿Se equivocó al usted decidir que su padre no tenga un arresto domiciliario, que estaría en casa desde ese momento, y más bien tomar una actitud completamente distinta como la que me la menciona? No, porque ni él mismo estaba de acuerdo con esa posición. Pero hoy... iniciando la primera vuelta, me preguntaron sobre cuál era mi postura y yo me ratifico, estoy a favor del indulto de mi padre. ¿Y de llegar al poder lo haría? Sí, cumpliendo con todas las normas, las exigencias y los plazos, sí. Hay un tema que está también vinculado a su propia investigación, Keiko. Un buen compromiso de Keiko Fujimori, estando en la situación en la que se encuentra, en una segunda vuelta, de llegar al poder, ¿usted podría señalar que continúa la investigación a pesar de que si usted llega a ser presidente de la República estaría protegida durante los 5 años? Entiendo que hay un debate al respecto. No soy abogada y eso lo tendrá que determinar los Pero usted, se lo pregunta a usted. Sí, Mónica. Soy absolutamente respetuosa de la división y la independencia de los poderes. Soy absolutamente respetuosa de las investigaciones que he tenido a lo largo de todos estos años. Y creo que mi mejor forma de demostrar ese respeto que yo tengo por el sistema de administración de justicia y del Poder Judicial es que 3 veces me han detenido. Las 2 últimas, además, yo sabía que eso iba a ocurrir y me he entregado. Ese es mi absoluto respeto y confianza en el sistema, porque soy y me considero inocente, pero sabiendo eso, fui y me entregué. Y estas prisiones preventivas luego fueron corregidas por instancias superiores. Bueno, hace muy poco usted ha presentado una queja contra Domingo Pérez, ¿no? No, hace un mes la defensa presentó una queja y creo que cuando mi defensa considera que se han vulnerado mis derechos, la vía normal es presentar una queja al control interno. Y esto ocurrió hace un mes cuando ella así me lo señaló. Le dije, bueno, nosotros no tocamos estos temas a través de los medios de comunicación, utilizamos las vías institucionales y eso es lo que ella realizó. Pero usted se compromete a dar todas las facilidades de llegar a la presidencia para que siga la investigación. Por supuesto, y así lo he señalado incluso en un debate. Esto queda grabado.
¿Quién financia su campaña hoy? Porque yo creo que es lícito preguntar después de toda la discusión y toda la investigación alrededor de los financiamientos de campaña, y lo haré con todos, o sea, con el adversario también. ¿Quién le está financiando su campaña? Sí, ha salido, está en la página web de la OMPE, entiendo está en la de todos los partidos políticos. La campaña, en estos momentos, la franja electoral la financia el presupuesto público, ¿no? Todo lo que se refieren a los spots. Pero le pregunto por una cosa específica, el señor Joaquín Ramírez. No, el señor Joaquín Ramírez no financia nuestra campaña. Entiendo que hay un familiar de él que ha sido precandidato nuestro, pero que no logró ser candidato, él no fue considerado, y entiendo que está prestando una camioneta. Ese es, digamos, el aporte en especies que él ha hecho, ¿no? El préstamo de una camioneta, culminada la campaña, se le devolverá y se le agradecerá por este apoyo. Nuestra campaña, en primera vuelta, hemos tenido un gasto más o menos de 45.000 o 50.000 soles, sobre todo apoyada por los diferentes militantes y autoridades que tenemos en nuestro partido. ¿Cuál es, digamos, en el recorrido que usted ha empezado, dónde ha encontrado que es más complicado comenzar a arañar votos? Porque yo decía, usted lo que tiene que hacer es ver en cada región la posibilidad de hacerlo. Incluso en Lima, dentro de las encuestas que se han conocido, no está muy lejos del candidato Castillo, lo que llama la atención. Por eso yo empezaba esta entrevista preguntándole a usted si la campaña es con usted misma o efectivamente lo que le falta a usted es llegar a esos bolsones que antes probablemente llegó el fujimorismo y que está buscando algún tipo de respaldo o alguna seña de parte suya en términos concretos, de decir, esta no nos va a fallar, o sí nos va a fallar, en fin, no lo sé. Voy a intentar llegar a todo el territorio nacional. Bueno, Junín es la región donde el señor Vladimir Cerrón ha sido gobernador 2 veces, ¿no? Bueno, y ahí hemos estado el día de ayer. Yo tengo que hablarle a todos los peruanos, a los que votaron por mí, a los que todavía no tienen su voto decidido, a los que han anunciado su voto viciado, y también a quienes han optado por mi contrincante. Nosotros optamos por no dividirnos, optamos por buscar la unidad de todos, optamos por mirar hacia el futuro, por generar espacios de crecimiento, por controlar la pandemia y por devolverle la confianza a los peruanos, porque hay mucha desesperanza. Mi mensaje final en este tema, Mónica, yo he estado más de 16 meses en prisión, más de 480 días injustamente alejada de mi familia. Y son esos momentos tan difíciles en los que, por supuesto, me acerqué mucho a Dios y he reflexionado, he recapacitado, me ha permitido entender que hay cosas que hice mal, hay cosas que pude hacer mejor, pero sobre todo me ha permitido levantarme con más fuerza. Y ese es también lo que yo quiero transmitir. Fuerza, fe y esperanza que los peruanos unidos vamos a salir adelante de esta pandemia y de esta crisis económica. ¿Por qué quiere ser presidenta de la República? Y esta es la tercera oportunidad que usted lo intenta. Yo el año pasado, Mónica, anuncié una pausa en la política. Lo conversé con Marc y con mis hijas. Y en el medio de la pausa pidieron nuevamente la prisión preventiva y me entregué, fui, regresé al penal y luego vino la declaratoria de emergencia y la pandemia. En esa situación tan difícil y veía y escuchaba las noticias de la situación tan dramática por la que estaba atravesando nuestro país y nuevamente me cuestioné yo misma. Si debía, ¿qué cosa se cuestionó usted? Si debía continuar con mi pausa o por lo menos intentar dar una propuesta, intentar ayudar a nuestro país frente a esta tragedia sanitaria. Recuperé mi libertad los primeros días de mayo y semanas después que la sala de apelaciones autorizó, pude conversar con Marc y ya luego en conjunto con mis hijas y nos hicimos ese planteamiento. Si es que en el medio de este dolor
yo me mantengo indiferente o por lo menos intento contribuir con ideas, con un plan de gobierno, con un equipo, sin saber siquiera, y yo he empezado de abajo en esta, Por eso le voy a primera preguntar, vuelta. ¿usted se sorprendió al verse en segunda vuelta? Porque le han facilitado el hecho de que en la derecha se haya fragmentado el voto. De lo contrario, usted probablemente no estaría en segunda vuelta. Recibo con mucha humildad estos votos de confianza que la población me ha dado y me ha colocado por tercera vez en una segunda vuelta. Soy consciente que tengo todavía mucho camino por recorrer, muchos corazones por abrir, muchas explicaciones que dar. Soy un ser humano, he cometido errores, sin duda, pero de eso también he aprendido. Y mi objetivo, Mónica, es, y sé que tengo una responsabilidad histórica de reconciliar a nuestro país y sobre todo de sacarlos de esta tragedia que tanto nos está afectando. ¿Y por qué se cree capaz usted de hacer eso? Yo sé que sola no voy a poder, Mónica, y ese es el mensaje que también he querido dar días atrás. Esto ya no se trata de mí. Esto no es una pelea tampoco entre el señor Castillo y Keiko, no. Esto se trata de todos los peruanos y yo voy a necesitar del apoyo de todos. Soy consciente que tengo que convocar a los mejores. Pero tampoco se puede poner, digamos, en una postura de salvador el país. Es decir, lo que quiero decir es que las limitaciones que puedan haber por su propia historia y por sus propias características nos enfrenta a una circunstancia de esta naturaleza. Y finalmente, ahí es donde cabía mi pregunta, es ¿por qué quiere ser presidente de la República? Porque siente que usted lo puede hacer mejor o siente evidentemente que está colocada en una circunstancia determinada y que hoy el país tiene que decidir probablemente entre dos candidaturas no deseadas. Tengo 20 años en política. Hemos formado un partido hace 11 años atrás, con errores, con aciertos. Tenemos una organización, pero sé que tenemos que convocar a muchas más personas. Siento que tengo la capacidad, pero también tengo que reconocer que yo sola, vuelvo a repetir, no voy a poder lograr primero recuperar la confianza de los peruanos y por eso mi convocatoria en el equipo de plan de gobierno se convocó a Fernando Rospigliosi, que es un gran crítico del fujimorismo. Nos sorprendimos al verlo ahí. Convoqué a Nano Guerra García, que conoce mucho el emprendimiento y ha sido un crítico mío. Al doctor Bustamante, a quien no tenía el placer de conocer, pero lo había escuchado en sus entrevistas sobre su defensa de las pruebas moleculares. Patricia Juárez, que conoce los temas de vivienda y titulación. Entonces, eso es lo que yo presento a nuestro país, un equipo con experiencia, pero lo que me corresponde ahora es tener un equipo mucho más amplio, un plan que antes se llamaba Rescate 2021, ahora un plan enriquecido con ideas que vendrán de otros partidos políticos y sobre todo un compromiso con mi país. Y ese compromiso primero empieza por mí. Me dicen en este momento que en la encuesta de CPI, que es la última que se ha presentado hace unos minutos en Panorama, el señor Pedro Castillo tendría 35.5% y usted 23.1%. Digamos que todavía hay una diferencia sustancial y ahí también quiero que vaya mi pregunta en el sentido, hay gente que dice que va a votar viciado, que va a votar en blanco porque se le caería la mano si vota por la señora Fujimori y definitivamente tiene miedo de votar por el señor Castillo. Entonces, hacia ese grupo humano, digamos, usted tiene que apelar y convencer para lograr acortar distancias. Sí, le agradezco las cifras que nos da. Sí, efectivamente estamos abajo, 12 puntos abajo. Cada encuesta es diferente, pero... El porcentaje más o menos es parecido al que presentó inicialmente Ipsos. Ipsos, ¿no? Sí. Bueno, esas son las cifras con las que empezamos la segunda vuelta. De aquí lo que nos corresponde es ir hacia adelante. Entiendo que hay muchas personas que han recibido estas cifras con nerviosismo, ¿no? Yo les pido tranquilidad, calma. Esta campaña recién empieza. Y me corresponderá, Mónica, en estas 6 semanas que nos quedan,
pues generar esos espacios de credibilidad y de confianza justamente a las personas que piensan votar en blanco, sí, o que piensan viciar su voto. Y yo creo que acá lo importante es que no se vicie el voto. Yo creo que lo que hay que hacer es optar por cuál es el Perú que nosotros queremos de cara hacia el futuro y de cara hacia el bicentenario. Yo he escuchado a muchos jóvenes en una postura absolutamente resistente a votar por Keiko Fujimori, más allá de la circunstancia. ¿Usted qué tiene para proponerle a los jóvenes? Hemos empezado hablando del tema del antivoto, hemos empezado diciéndole en la pregunta que ese probablemente va a ser su mayor esfuerzo y si lograra penetrar ahí, probablemente va a tener la oportunidad de recortar distancias. Pero son los jóvenes los que han salido a la calle, los que han, digamos, luchado contra lo que ha ocurrido en el Congreso y el avasallamiento, y todo eso es lo que hoy hace que un joven diga, ¿cómo voy a votar por Keiko Fujimori? Sí, yo lo que siempre he pedido es que se me escuche. Y creo que en la primera vuelta, por lo menos un sector me ha ido escuchando. Inicié la campaña con 3 o 4% y fui poco a poco avanzando. Yo lo que pediría es eso, ¿no? Que se me dé la oportunidad de explicar, de contar mis propuestas. Y yo sé que lo que los jóvenes necesitan, sobre todo en estos momentos, es trabajo y es educación. Nosotros hemos planteado la importancia de la educación técnica, pero también sobre mantener la calidad de la educación universitaria. Lo he señalado y lo vuelvo a repetir, vamos a ser muy respetuosos. O sea, proteger la SUNEDU. Vamos a ser muy respetuosos de la institucionalidad y de la autonomía de la SUNEDU. Y en las reformas que podrían plantear dentro de la Constitución, ¿hay alguna reforma dentro del capítulo económico o ninguna? ¿Usted considera que sigue vigente del año 93 todo lo que hasta el momento, en algunos casos efectivamente nos ha traído algún tipo de crecimiento, pero no nos ha traído desarrollo? O sea, ¿qué plantean ustedes en términos económicos vinculados a que prosiga de alguna forma el crecimiento económico después de una pandemia, pero también llegue al desarrollo? Porque ese es el tema medular. Por eso la gente dice, bueno, ¿a dónde me voy? Yo quiero cambiar algo, porque de esta manera no puedo seguir viviendo. Nosotros lo que planteamos es combatir la pobreza. El contrincante plantea combatir la riqueza. Y lo que tenemos que generar para que los motores del crecimiento se reactiven, primero tenemos que entender que la economía depende un 20% de la inversión pública y un 80% de la inversión privada. Entonces lo que tenemos que hacer es generar los espacios de confianza, sobre todo a los emprendedores, al sector informal que ha sido tan golpeado en esta pandemia, Mónica. Entonces, Usted no cree en las cuarentenas, ¿no? Lo ha dicho. Sí, yo no creo en las cuarentenas. Yo creo que las cuarentenas lo que han hecho es destruir nuestro sistema económico, ha destruido los bolsillos de millones de familias y ha destruido millones de puestos de trabajo. Cambios se pueden hacer, Mónica, nosotros podemos debatir muchas cosas. No, pero claro, pero aquí, ¿qué es lo que propone? Sí, ¿no? Porque la gente, literalmente hay gente que se está muriendo de hambre. Así es. Entonces, ¿qué cosa nosotros proponemos? Es una diferencia y un cambio en la forma como se tiene que gestionar y hacer las cosas. Por ejemplo, en el tema de los emprendedores, tenemos que dejar, y eso lo hemos visto en plena pandemia, cuando se perseguían a los ambulantes y se les arranchaba las cosas o a las bodegas, no solamente se les multaba, se les cerraba. Creo que ese cambio de chip tiene que haber. No tenemos que perseguir la informalidad, sino tenemos que construir formalidad. Para eso planteamos a las MIPES, ¿no? A la micro y pequeña empresa, los 2 primeros años de vida, 0 impuestos. Y luego, de manera progresiva, irán contribuyendo con el Estado. 0 en licencias, ¿no? Cuando una empresa se crea, tiene que pagar licencias en los ministerios, en las municipalidades. Eso
sea, sobre todo en el medio de esta pandemia, se tiene que eliminar de manera temporal para poder darle un mensaje claro a los pequeños emprendedores. Y la otra cosa importante es que las compras del Estado, un 40%, estén destinados justamente a los pequeños emprendedores. Aquí hay dos grandes diferencias de visión que tenemos con el contrincante. El contrincante, que además señala que su visión es el comunismo no cree en la propiedad. Como comunista, pero, bueno, pero el ideario... Así es, y su plan de gobierno está ahí, ¿no? El comunismo no cree en la propiedad. Entonces, aquí también hay otra diferencia. Nosotros creemos en la propiedad. Y aquí hablo a los bodegueros, a las familias que están esperando su título de propiedad. Vamos a repotenciar el COFOPRI porque vienen años esperando sentir esa seguridad jurídica para que con su título puedan pedir un préstamo. Ahora, si nuestro apoyo a los emprendedores, nuestro respaldo a los trabajadores, a los hermanos agricultores. Si uno hace un recuerdo, un flashback en la época del fujimorismo de su padre, hubo una liberalización y esto generó mucha informalidad, por ejemplo, en el transporte y en otros rubros. Hoy tenemos prácticamente 80% de informalidad. Todos los gobiernos que han accedido han dicho hay que motivar para que la gente se formalice, pero lógicamente después de una pandemia hay mucho más informalidad. Entonces, verdaderamente, ¿qué vendría después, ¿no? A la hora de buscar una motivación para formalizar a la gente que trabaja en esas condiciones, que son condiciones precarias, ¿no? Bueno, hace 20 años que el fujimorismo no ha sido gobierno. Pero recuerdo claramente, porque yo ya era periodista en esa época, y entonces se liberalizan y, por ejemplo, el transporte se volvió un caos después de esa liberalización y nunca cambió. Yo creo que en los años 90... Quizá usted estaba muy joven. No, en el año 90 tenía 15, ¿no? Okay. O sea, ya por lo menos podía entender perfectamente cómo funcionaba nuestro país. Pero en el tema del transporte, yo justo he tenido reunión con diferentes gremios y diferentes dirigentes. Sin duda, hay que apoyarlos en la formalización, pero lo que siente el sector formal, ¿no? En los diferentes sectores, que solamente se les fiscaliza o se les multa a ellos. Lo que tenemos que hacer es construir grandes espacios para que los informales también puedan participar, contribuir. Pero una de las grandes preocupaciones, y por eso hubo un paro hace algunas semanas atrás, es analizar por qué nuestro país tiene el precio del combustible más alto de la región, ¿no? ¿Por qué el impuesto selectivo es tan alto? Y ahí también tiene que haber una investigación, porque por la construcción de la planta de Talara que nosotros hemos apoyado, no pueden pagar pato todos los transportistas de nuestro país, y eso es algo que tendrá que investigarse. Muy bien, Keiko, podríamos seguir conversando, vamos a tener ojalá la oportunidad. Una pregunta final, ¿usted va a acceder a los 4 debates que está planteando el Jurado Nacional de Elecciones? Uno de los candidatos a vicepresidentes, el otro de los planes de gobierno y 2 debates con el señor Pedro Castillo, su adversario. Sí, para mí todo debate es una gran oportunidad y espero ahí poder debatir e intercambiar ideas con el contrincante, el señor Pedro Castillo. Muy bien, le agradezco mucho. Muchas gracias por estar con nosotros aquí por la en Punto oportunidad. Final. Y bueno,